Esta valvulita de PIP, presión inspiratoria positiva o presión inspiratoria máxima, se regula tapando el dispositivo en T con un dedo. Entonces, cada vez que tapamos, es lo mismo que si hiciéramos esto, con la bolsa autoinflable, ¿se entiende? Pasa que en vez de usar la bolsa, usamos este dedo. Con este dedo tapamos. Cuando tapamos, vemos hasta dónde llega la aguja, hasta dónde llega de presión inspiratoria máxima, o pico, presión inspiratoria pico, o PIM. Y nosotros no queremos que supere 20. 40 eran los de liberación, es decir, más de 40 no va a pasar. Pero queremos 20 para que levante el tórax. Aparte lo vamos viendo cuando insuflamos, cuando ponemos el dedo. Si nosotros a la bolsa autoinflable le pudiéramos poner, que se le puede poner, un dispositivo con un relojito como el de la presión, que se toma la presión arterial, y vemos la presión inspiratoria máxima, la PIM, o presión inspiratoria positiva, digamos, o pico, estaríamos viendo esto que esta persona está regulando en este momento. En este caso, como queremos bajar, lo movemos hacia la izquierda. Ven que lo va bajando y lo baja hasta 20. Cuando ya tenemos la presión que queremos, entre 18 y 20 centímetros, entonces vamos a organizar la PEP de la... Es decir, cada vez que ella cierre ese orificio, va a llegar la PIM, o la presión inspiratoria pico, a 20 centímetros de agua. Esa es la presión inspiratoria. Ahora va a regular la presión expiratoria, PEP. Todos los pacientes neonatos que tienen distrés respiratorio, que nacen por cesárea y tienen más el líquido meconial, perdón, el líquido amniótico no ha sido eliminado totalmente de los pulmones. Es un tiempo de transición donde les va a costar un tiempo a ellos llenar esos alvéolos y mantenerlos abiertos, ni hablar si es una membrana hialina. Entonces, eso lo que hace el PEP, presión expiratoria positiva, o presión expiratoria al final de la expiración, es mantener los alvéolos abiertos. Es decir, la PIM o PIP hace esto con el alvéolo, y el PIP o PEP, encima se pronuncia igual, lo voy a decir PEP, hace esto. Es decir, mantiene el alvéolo en 5 centímetros de agua, o lo que nosotros le pongamos, para que no se colapse. Porque si se colapsa, ese paciente ¿qué va a tener? Dificultad respiratoria. Entonces estamos tratando a un paciente con dificultad respiratoria severa, o con apnea directamente, un paciente que necesitamos darle presión positiva, y nosotros estamos regulando, manejando cuáles son los parámetros que le vamos a poner. Ya sea que el paciente esté intubado con un tubo endotraqueal, o que esté con una mascarita. Lo podemos usar con las dos cosas. Ahora está regulando PEP, presión expiratoria positiva, que es esta, la presión que evita el colapso. Esta es otra de las cosas que se pregunta en el examen también. ¿Para qué sirve la PEP? ¿Por qué un paciente con membrana hialina necesita PEP? ¿Qué es la membrana hialina? ¿De qué se trata esa enfermedad? ¿Por qué se produce? ¿Qué es el surfactante? Esto es teoría que les está dando la doctora María Esther Castro. Pero yo, como le doy la parte práctica, lo voy aplicando para que ustedes sepan qué es lo que tienen que ir leyendo y a qué cosas le tienen que dar importancia. Si ustedes en la clase de hoy, mía, o en la clase de María Esther, o de cualquier profesor, hay algo que dicen, esto me suena como que es importante, porque lo están repitiendo y lo repiten, se lo anotan, y después lo buscan y lo leen. Uno generalmente habla de lo que es más importante. Hay tantísimas cosas para hablar, pero hay algunas que no pueden desconocer. La válvula de PEP que está acá en mi mano. Queremos que esa presión esté entre 4 y 5 centímetros de agua. Fíjense, esta es la flechita que marca la PEP. Y acá está aparentemente en 5 o en 4. ¿Se dan cuenta? Es decir, cuando el paciente expira, larga el aire, sus alvéolos no se van a cerrar completamente porque van a mantener una PEP.
y esa PEP la estamos regulando nosotros. Con la bolsa autoinflable también podemos regular PEP con la válvula de PEP. Creo que después de esto vamos a volver a repasar bolsa autoinflable. Entonces tenemos PIM, que es la que llega a 20, y PEP, que es la que llega a 5. Para eso la giramos a la izquierda o a la derecha, según lo necesitemos. En este caso ya vemos que está en el nivel deseado. Listo. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Para administrar el gas al paciente podemos hacerlo a través de una máscara facial o lo podemos hacer a través del tubo urotraqueal. En este caso vamos a hacerlo a través de una máscara facial. Hacemos vacío y si necesitamos ventilación con presión positiva, entonces vamos a hacer presión. Bueno, ahí se mueve mucho el video. Pero cada vez que ella hace presión acá, que cierra el orificio, ustedes observen que se levanta la agujita. Y cuando vuelve, no vuelve a cero. ¿Por qué no vuelve a cero? Porque había regulado la PEP a 4 o 5. Muy bien, Mayra. Para que no tenga un colapso. Sí, Susana. Perfecto, muy bien, genial. Sigamos. Sellando la máscara sobre el paciente adecuadamente. Si lo que queremos es suministrar CPAP, entonces vamos a colocar la máscara bien sellada sobre el paciente y dejamos que administre. Si le queremos colocar CPAP o presión positiva expiratoria, no tapa el orificio, lo deja como en un flujo constante y libre. Y ahí queda en la PEP de 5. Bueno. Si quieren terminamos de verlo y se los dejo ver nuevamente completo sin interrupciones. 5 centímetros de agua. Si lo que deseamos es... Pregunta interesantísima. Si yo le estoy dando solamente PEP, es decir, esos 5 centímetros de agua que evitan el colapso, ¿el paciente está respirando espontáneamente o no? Y si está con PEP, sí. Sí, muy bien. Si no estuviera respirando espontáneamente, claro, o estuviera en tendría que gasping, darle también positiva. exacto, perfecto, le tendría que dar presión positiva también. Muy bien. Administrar flujo libre, entonces simplemente cerramos la válvula de PEP, retiramos la máscara un poco del paciente y de esta manera estaríamos haciendo flujo libre. Flujo libre significa que yo primero significa que está respirando espontáneamente. Y segundo, habla de que no necesita ni PIM o PIP ni PEP. Es decir, le voy a dar un flujo continuo, es como si le estuviera poniendo una máscara de nebulizar. Para que funcione este aparato así, le tengo que tapar el orificio, pero separar la máscara, separarla de la carita del paciente. O si estuviera intubado, bueno, intubado es más difícil porque va a entrar presión positiva permanente. En cambio acá va a tomar el paciente lo que él quiera. Va a respirar y va a tomar. Es como si tuviera una mascarita de oxígeno, una mascarita con reservorio, nada más que eso. Es muy sencillo este aparatito. Bueno, ahora se los voy a dejar ver completo y no voy a interrumpir. Neopuff o pieza en T. Para el uso del Neopuff durante la reanimación neonatal requerimos unas fuentes de gases. Puede ser solo aire, solo oxígeno o a través de un mezclador. Normalmente usamos flujos entre 5 y 15 litros por minuto. Lo recomendable es 8 litros por minuto. Tenemos entonces el circuito de entrada de gases al sistema y un circuito de salida de gases a través de una manguera corrugada que va dirigida al paciente. Para iniciar debemos calibrarlo y vamos a utilizar entonces la válvula de liberación de presión del equipo.
Esta válvula normalmente viene calibrada de fábrica a una presión de 40 centímetros de agua. Sin embargo, debemos verificar que se esté haciendo adecuadamente. Hacemos selle del equipo y presión sobre la válvula de PEP y verificamos que esté en 40 centímetros de agua. Si no, la vamos a llevar hacia allá. Una vez la tenemos en 40 centímetros de agua, la cerramos para que no vaya a ser modificada por otras personas. Lo segundo es, continuamos con el selle y queremos administrar al paciente una PIP que vaya entre 18 y 20 centímetros de agua. Entonces lo modificamos de la válvula de PIP. En este caso, como queremos bajar, lo movemos hacia la izquierda. Cuando ya tenemos la presión que queremos entre 18 y 20 centímetros, entonces vamos a organizar la PEP de la válvula de PEP que está acá en mi mano. Queremos que esa presión esté entre 4 y 5 centímetros de agua. Para eso la giramos a la izquierda o a la derecha, según lo necesitemos. En este caso ya vemos que está en el nivel deseado. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Para administrar el gas al paciente podemos hacerlo a través de una máscara facial o lo podemos hacer a través del tubo traqueal. En este caso vamos a hacerlo a través de una máscara facial. Hacemos vacío y si necesitamos ventilación con presión positiva, entonces vamos a hacer presión. Sellando la máscara sobre el paciente adecuadamente. Si lo que queremos es suministrar CPAP, entonces vamos a colocar la máscara bien sellada sobre el paciente y dejamos que administre 5 centímetros de agua. Si lo que deseamos es administrar flujo libre, entonces simplemente cerramos la válvula de PEP, retiramos la máscara un poco del paciente y de esta manera estaríamos haciendo flujo libre. Bueno, ¿se entendió todo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Una consulta, profe. ¿Pudo subir las clases? no. Estaba diciendo a un compañero que no la pude subir, así que me va a ayudar después, porque no lo puedo editar, no lo puedo cortar. Así que después se las voy a subir. Susana, todo este procedimiento se tiene que hacer, obviamente, mucho antes de que la parturienta o la madre, como quieran decirle, ingrese a sala de parto. Todo Sí. eso se tiene que preparar mucho tiempo antes. Exactamente, así como toda ¿Esto lo hacemos la nosotros mesa, o lo hace el neo o la neo? lo La hace el preparación. neonatólogo, pero por ahí, cuando el enfermero empieza a estar más canchero, lo hace el enfermero. Como todo, chicos, las destrezas se van adquiriendo con el tiempo y con la práctica. Las vías arteriales era algo que poner un AVOCAT o una guía en una arteria para medir presión arterial invasiva, cosa que se hace en pediatría y en adultos, prácticamente no se hace en neo. Es algo que antes lo hacían solamente los médicos, y ahora en las terapias los hacen los enfermeros, y con muy buena técnica. Esto de ir seteando, se llama setear el NeoPAF, lo tiene que hacer el médico, pero donde el enfermero le guste, se meta y quiera aprender y manifieste que tiene una buena destreza, lo va a hacer el enfermero. Simplemente el enfermero le puede preguntar, ¿en cuánto te seteo el PIP o en cuánto te seteo el PEP? Nada más. Y la válvula de seguridad o de liberación de presión tiene que estar siempre en 40. Eso no se discute. Bueno, ¿alguien levantó la mano para hacer una pregunta? Sí, la técnica con la que se debe setear el PAF, Setear, no setear. sí, setear. No es estéril, ¿no? Es una técnica limpia. Sí, no, con guantes nada más. Sí, puedes manejar un aparato, nada más. Porque cuando calibran los ventiladores, en la terapia donde yo trabajo, lo hacen todo con técnica estéril, porque yo también lo he hecho. Bueno, pero porque ahí es una tenés... administración directa de aire.
o sea, Claro. directamente a la persona. Si lo van a intubar al paciente, o sea, esas tubuladuras se van recambiando con cada paciente, ¿cierto? De realidad se deberían tirar. En nuestro país casi siempre se reutilizan, se esterilizan Se y se esterilizan. reutilizan. Todo lo que va, muy bien la pregunta, a tubo endotraqueal tiene que ser con técnica estéril. Es decir, ese guante que tienen para poner el tubo en T y ver la PIM, ver el PIP, ver la presión de liberación, es con guante estéril. Si esto va al tubo endotraqueal, si el paciente está intubado. Ahora, si no está intubado, que va a ir con máscara, no necesita la técnica estéril. Y en cuanto a la pregunta si esto se setea antes de que nazca, generalmente hay tiempo para setearlo, o sea, uno lo tendría que tener más o menos seteado y armado, pero se hace cuando uno espera un nacimiento complicado, sino en un nacimiento que uno no tiene factores de riesgo, no lo prepara. ¿Para qué? Para no armar circuitos y después tirarlos porque no se usaron. Lo mismo que la adrenalina. Ustedes no tienen que preparar la adrenalina, diluirla. ¿Se acuerda cómo la preparamos, la vimos la vez pasada? Porque si no tirarían un montón de ampollas y capaz que no se usan. Uno va preparando en la medida que lo necesita. Pero si no tenés la adrenalina, ampollita, o la tenés y está vencida, si el laringo no tiene buena luz, o no tenés las ramas adecuadas, o si el Neopaf no está funcionando, porque nadie lo probó y no está funcionando, le falta no sé, una gomita, cualquier cosa, o no tenés el tubo en T, cuando lo necesites, ahí se va a armar el lío. Por eso siempre hay que tener todos los materiales preparados como si. Tal vez no armarlo ni setearlo, esperar a que suceda la situación y el médico diga, bueno, sí, le vamos a poner el Neopaf. Ni la adrenalina preparada para no romper ampollas y estar tirándolas si no se usan. ¿Me explico? Pero ustedes en la mesa tienen que tener todo. O saber dónde están las cosas. En otras terapias se le llama el carro del paro. Y ahí está todo. Y claro, prepararse para lo peor esperando lo mejor. Exactamente, exactamente. Y es responsabilidad de enfermería que todo eso esté a punto. Que nada de eso falle, ni siquiera que no esté. Imagínense que no tengan la bolsa autoinflable adecuada. O imagínense que cuando la quieran usar la bolsa esté rota, esté pinchada. O que la máscara esté desinflado el borde. O que lo peor, porque eso lo inflas al toque, o lo que es peor, que esté rota. Entonces, por más que vos le infles, nunca va a tener el borde infladito. La especialidad neonatología y todas las terapias neopediatría y adultos se basa en los detalles. En los detalles. Ahí está la gran diferencia de ser buen profesional y de ser mal profesional. Y la otra es la anticipación. Incluso eso depende mucho de nosotros, porque nadie nos va a decir, bueno, anda a investigar qué es lo que hay en la sala. Exacto. O sea, donde están las cosas, vos tenés que ir a investigar por vos mismo. Porque de eso depende gran parte, la mayoría de las urgencias, que la persona pueda vivir un poco más o no, y eso lo adquiere uno si es curioso, o bueno, va a tener que pasar mucho tiempo hasta que uno se aprenda dónde están las cosas. Sí. Pero es mejor uno ser curioso y aprenderse dónde están cada cosa y cada utensilio. Sí, es cierto. Por eso a mí me gusta que estén estudiando enfermería, que enfermería sea una profesión de prestigio, como lo está haciendo, porque son ustedes los pilares del sostén de todos estos elementos y de todas estas acciones. Podrá estar el médico que a lo mejor las ejecuta o les da las indicaciones, pero si no están las cosas preparadas, ahí falla todo. Entonces es de muy buena práctica
cuando uno toma la guardia en su lugar de trabajo, el que sea, ya no salimos de la recepción de neo, el que sea, que digan, bueno, a ver, ¿dónde está lo que yo puedo necesitar para una urgencia? O, por ejemplo, si el paciente, una cosa básica, y hay errores, en medicina siempre hay errores. El que dice que no hay errores está mintiendo o está siendo necio. Y los errores tienen que servirnos para aprender. Uno trata de evitar al máximo los errores, pero por ejemplo, ustedes llegan, toman un paciente en terapia intensiva, neo, adultos, pediatría, lo que fuere. Ustedes como enfermeros les dicen, bueno, tenés a cargo este paciente, el de la cama 3. Van, lo que tienen que mirar, primero es cuáles son los objetivos de ese tratamiento, de ese paciente. Bueno, ¿qué tengo que lograr yo en mi guardia? Que respire, que sature bien. Ojo, que sature hasta 90 me conformo, le dice el médico. No busquemos más, porque si no podemos dañar. Bien, perfecto. Que orine a 2 mililitros kilo hora, o en los adultos, bueno, no es por kilo. En pediatría es todo por kilo, todo por peso, todo cuentita, todo calculadora. Les dice, bueno, que tenga una presión arterial entre 70 y 40. 70 de sistólica, 40 de diastólica. Fíjense los valores que manejamos, ¿no? Cuando un adulto tiene 120-80. Bueno, todas esas cosas, ustedes como enfermeros, cuando toman un paciente a cargo durante sus 6 o 8 horas de trabajo, tienen que saber y tienen que preguntar, che, bueno, ¿cuáles son los objetivos con este paciente? ¿Qué tengo que lograr? Así uno ya sabe. Tienen un traumatismo de cráneo. ¿Qué tengo que ver en este paciente? Y tengo que ver la PIC, presión intracraneana en el monitor, tengo que ver las pupilas permanentemente, bueno, o cada una hora, ¿no? Mirar las pupilas, a ver si están reactivas, si están isocóricas, tengo que ver si cambia algún gesto en los movimientos, si tiene una convulsión, si tiene algún cambio de tono muscular en alguna parte del cuerpo, si lateraliza la cabeza para un lado, si cuando le voy a mirar las pupilas veo que los ojos se le van para un lado o para el otro, porque me está hablando eso de que está sucediendo algo en el cerebro, y ustedes son los que están las 8 horas al lado del paciente. Obviamente los tiempos de descanso los tienen que respetar, 8 o 6 horas. Ahora los enfermeros, y eso ha sido un gran logro de enfermería, de las luchas, que los enfermeros están 6 horas, y está muy bien, porque 8 horas es mucho tiempo. Ustedes dan 6 horas arriba del paciente, llegan, monitor, bueno, si yo tengo que tener una frecuencia cardíaca de este paciente entre 160 y 120, y si baja de 120, ojo, yo tengo que avisar, yo tengo que, ¿qué tengo que hacer? Yo al paciente no le puedo obligar que tenga una frecuencia cardíaca a la que yo quiero, pero sí que me avise cuando no la tiene. ¿Qué tengo que hacer entonces? Con el monitor. O sea, chequear el monitor y que tenga las alarmas, tanto de sistólica, tanto de diastólica, pero para eso te tienen que o enseñar o vos preguntar. Si no te enseñan, tenés que preguntar. Yo conozco 3 modelos diferentes de eso, y me dijeron que hay muchos más. ¿De qué? ¿De monitores? Sí. Sí, hay muchísimos. El hospital debería tener el mismo para que todos sepan manejarlo, pero hay muchísimos porque son cosas que se van comprando en distintas etapas. Y ahora cuando pasemos al hospital nuevo, nos vamos a encontrar con todo material nuevo. Entonces uno tiene que saber manejar cada monitor, y lo que hay que hacer, como dice Cristian, es chequear las alarmas, chequear los límites de las alarmas, de la presión arterial, de la saturación, de la PIC, para que el monitor suene cuando supere la que yo tengo como límite techo, o cuando no llegue a la que yo tengo como límite mínimo permitido. Eso es enfermería. Eso es. Y poder avisar, mirá, está con una presión arterial sistólica de 50. Wow, no, estamos al borde del shock descompensado. O sea, no tenemos que llegar a eso. Tampoco tenemos que poner los límites de las alarmas tan pegaditas. Tenemos que darle un margen para tener tiempo de avisar, de reaccionar, de ejecutar alguna acción. Y eso el médico, gente, no se los va a decir a lo mejor. Tiene que tener un médico, pero muy quisquilloso, muy hincha,
y un médico que tenga todas las ganas, porque después uno con el tiempo se va relajando. Para que les diga, poneme el monitor acá y acá. Eso lo hacen ustedes, pero tienen que saber cuáles son los objetivos con cada paciente cuando toman la guardia. Y es un trabajo hermoso, es un trabajo que todos los días es diferente, no es un trabajo aburrido, tedioso, es un trabajo que tiene que ver con la vida y con el control de la vida de esa persona y del futuro de esa persona. Porque si un paciente lo dejamos hipóxico y no nos damos cuenta, y lo dejamos hipóxico más de 10 minutos, o 6, 7, 8, bueno, ese paciente va a tener secuelas neurológicas de por vida. Fíjense qué tenemos en nuestras manos, semejante responsabilidad. Bueno, y volviendo a neonatología, y volviendo a la recepción, en ese minuto de oro tenemos que poder hacer todo esto. Si no lo tenemos preparado de antemano, olvídense. Ese tiempo va a ir en detrimento de la salud neurológica de ese niño. Neurológica, renal, hay fallos renales de por vida, estamos teniendo un paciente ahora internado en terapia, en pediatría, que ha tenido de neonatología, ha sufrido, porque le tocó en la vida, sepsis, infecciones, hipoxias, y todo. Ay, bueno, Josabet, recién se conecta, bueno, hay secuelas de por vida, y este chiquitito que tiene, creo que 3 meses, es una nena, va a trasplante renal, chicos. Entonces, estamos tratando con vidas humanas, nuestra responsabilidad es inmensa, no para que nos volvamos locos y ya no tengamos miedo de todo, no, para saber que lo importante está en los detalles. Neonatología, la recepción, es un momento crítico en la vida de ese ser humano. Si nace todo bien, como ya dijimos, hasta lo puede hacer en la casa. Bueno, la humanidad ha parido por miles de años sin tener un neonatólogo ni un enfermero al lado. Pero bueno, a medida que la medicina avanza, tenemos que saber cuáles son las herramientas que tenemos que controlar. Bueno, entonces, ¿quedó claro Neopaf? Creo que voy a repasar la bolsa autoinflable para ir preguntándoles a ustedes si están diferenciando bien cómo son todos los elementos y dónde va la válvula de PEP en la bolsa autoinflable, cuál es la válvula de seguridad de Popov o liberación de presión. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe, vamos bien. Bien, bien, bien. Bueno, a ver, voy a ver cuál es el video de la bolsa autoinflable. Bueno, esta es pediátrica, pero igual va a servir para que vean los componentes de la bolsa. Hola, me llamo Virginia González y soy médico adjunto de pediatría del Hospital Universitario Quirón Madrid. En este vídeo vamos a realizar la técnica de ventilación con bolsa y mascarilla en el niño. Primero vamos a revisar cuál es el material necesario. Tenemos que tener preparado el material, que consiste por un lado en las mascarillas faciales y por otro lado en las bolsas autoinflables. En cuanto a las mascarillas faciales, tenemos diferentes tamaños y diferentes formas. Las hay redondas y las hay triangulares. Las redondas las debemos utilizar en niños menores de 1 año y las triangulares a partir de ahí. Veis que también hay unas que son más transparentes que otras. Se recomienda cuanto más transparente mejor, porque si el niño vomita o tiene secreciones lo podemos ver, y también podemos ver el color de los labios. En el caso de las bolsas autoinflables tenemos 3 tamaños: el tamaño neonatal, el tamaño pediátrico y el tamaño de adulto. Este tiene un volumen aproximadamente de 250 mililitros, este de 500 mililitros y este de 1600-2000 mililitros. En el caso de la RCP pediátrica, el de neonatos no lo vamos a utilizar por el escaso volumen que tiene y nos quedamos con estos dos. Todos ellos tienen una válvula
que lo que hace es que evita que el aire expirado se reinhale. Tienen todos también un reservorio, o deben tener un reservorio, de manera que cuando conectamos la bolsa autoinflable mediante una alargadera a una toma de oxígeno, con el reservorio, si le damos un buen flujo, conseguimos casi una FiO2 del 95%. Pregunta, ¿qué flujo dijimos que teníamos que poner para un neonato? Ocho. 8 Muy bien. litros. 8 litros. 8 litros, muy bien. Bien, este sería todo el material. Vamos a proceder a la técnica. Vamos a realizar la técnica de la ventilación con bolsa y mascarilla. Para ello, primero tenemos que elegir el tamaño adecuado de la mascarilla facial. Que el tamaño adecuado va a ser el que ocupe desde el puente de la nariz hasta la hendidura de la barbilla del niño, intentando que no tape los ojos. Con nuestra mano, en este caso izquierda, el dedo pulgar y el dedo índice son los que sujetarían la mascarilla. ¿Cómo se llama esa técnica de sujeción de la mascarilla? Técnica CE. Muy bien. Esta es la C y esta es la E, ¿sí? ¿Quién habló? Micaela Farías. Micaela. Y con el resto de los dedos intentamos mantener, traccionando directamente la mandíbula, mantener una apertura adecuada de la vía aérea. Si es un lactante, recordemos que tenemos que tener la cabeza en posición neutra. Si es un niño más mayor, hay que hiperextender ligeramente el cuello para que entre bien el aire. ¿Y esa posición cómo se llamaba? De olfateo. Olfateo. Respiración de olfateo. Perfecto. Y cogemos la bolsa autoinflable del tamaño que en este caso sea el apropiado, que sería la pediátrica, conectada siempre a una toma de oxígeno. Y la ponemos. Bueno, cada modelo, como hablábamos recién de los modelos de monitores, y los modelos de los respiradores, y los modelos de todo lo que se encuentren en su vida, sean curiosos, chicos, sean curiosos, sean preguntones, sean metidos, sean meticulosos, sean detallistas. Si no, no se pueden dedicar a la enfermería. Este modelo tiene esta válvula de seguridad de Popov o de liberación de la presión. En el Neopaf, ¿se acuerdan que era la que estaba mirándolo de frente a la izquierda? Y que no se podía superar los 40 centímetros de agua. Pero cada modelo que ustedes vean lo va a tener en distintos lugares. Conectada a la mascarilla. Una vez que tenemos ya bien sujeto esto, empezamos a insuflar. Cuando ella insufla, que hace la presión así, que es lo mismo que la PIM o PIP del Neopaf o del respirador, se abre una válvula que está acá, que es como una boquita de pescado, y pasa el aire. Pero cuando el aire ya pasó, se cierra. Es como si fueran dos labios que se cierran. Entonces, el aire que expire el niño, porque el nene va a expirar, o sea, no es que le metemos aire y que se infla y se infla como un globo. Inspira, pero también expira. Cuando nosotros soltamos, expira, larga el aire. Y ese aire no vuelve a entrar acá gracias a esa valvulita que tiene. Sale por otros orificios que tiene acá, o por esta, en este modelo que tiene acá, que se levanta como si fuera una tapita. ¿Me explico? Porque si no, iría reinhalando su propio dióxido de carbono, y se intoxicaría. Quedaría hipóxico también. Debemos observar que se movilice. ¿Cuál es el parámetro que a ustedes les dice que el paciente lo están insuflando adecuadamente? El movimiento del tórax. Por el movimiento del tórax. Muy bien, el movimiento del tórax, que se eleve. No demasiado. Si vemos que se infla demasiado, o se insufla, se levanta, prestemos atención a que le estamos dando mucha presión. Y como esto es manual, y depende de la fuerza de cada uno, y de la mano de cada uno, y del estado de nervios de cada uno, quédense tranquilos ustedes que estas situaciones son altamente estresantes. Tienen que estar lo más tranquilos posible y lo más
con sangre fría, digamos, ¿no? Como para poder actuar en esa situación. Porque lo primero que uno hace es esto, aprieta con todo, porque no mide, porque está en un estado hiperadrenérgico, estimulado, muy nervioso, y aparte aumenta la velocidad. ¿Se acuerdan cómo se contaba la velocidad de ventilación a presión positiva en un neonato? 1, 2, 3. Insuflo 2, 3. Insuflo 2, 3. Ventilo, 2, 3. Ventilo 2, 3, Ventilo, 2, Bien. 3. Ventilo, 2, 3. Ventilo, 2, 3. ¿Sí? Ventilo, 2, 3. Perfecto. No me tengo que apurar. Correctamente el tórax. Si estamos haciendo a la vez masaje cardíaco, siempre sería la relación 15-2, es decir, 15 compresiones y 2 ventilaciones. Bueno, ahí tengo que hacer una aclaración. Este video habla de una reanimación pediátrica, no neonatal. Acá se los puse porque quiero que vean el uso de la bolsa. En lo pediátrico no corresponde a la materia, pero se los digo igual. Cuando están masajeando, y son 2 operadores, que seguramente van a ser 2 o más de 2, se cuenta 15-2. Es decir, masaje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 2 ventilaciones. Es re distinto a cómo se hace la reanimación en neo. En neo, ¿cómo es cuando estoy masajeando y bolseando? 1, 2, 3, ventilo. Bien. 1, 2, 1, 3, 2, ventilo. 3, ventilo. Muy bien. Perfecto. Con la bolsa. Bueno, a ver si tengo, por las dudas, dejar de compartir. A ver qué es esto. Aquellas piezas que debemos de limpiar, desinfectar y esterilizar, y las que solamente limpiamos y desinfectamos. Está compuesto por diferentes piezas, todas deben de estar correctamente ensambladas, porque si no es así no se va a producir una ventilación de presión positiva durante la RCP. Entre las diferentes piezas hay piezas que están expuestas a los gases expiratorios, y esas piezas van a necesitar un trato especial a la hora de la desinfección, limpieza y esterilización. Existen otras piezas que no están expuestas a los gases expiratorios, y estas piezas solamente se van a desinfectar y limpiar. Además, se enviarán a esterilizar cuando hayan estado expuestas a pacientes o ambientes infectocontagiosos. Suscríbete a mi canal Carmen Cardúe, le da a me gusta, la pestaña de... Bueno, no. Era otro el video. A ver, esperen a ver si lo encuentro. Neopaf ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Esto lo quiero dejar para el final. Ventilación con bolsa. No me acuerdo quién hizo la pregunta de la ventilación con ambú, con bolsa autoinflable, si ya está respondida o quiere seguir preguntando. No, esta es la que vimos recién. No, disculpen que no la estoy compartiendo, pero estoy definiendo qué les muestro. Sí, esta ya está. Ventilación, bolsa autoinflable. A ver, copiar. ¿Han visto ustedes bolsas autoinflables? ¿Las han usado? Los que están en terapia, sí. Yo sí, paciente sí. Yo sí, profe. Bueno. También, ¿Les profe. resulta complejo? No. Hasta que me agarró Federico y me enseñó cómo era, no. Federico Promencio. Ah, ahí. Sí, al principio parece muy complejo,
pero después no. Si uno entiende cómo está formado y para qué es cada valvulita. Claro. Sí. Él se puso al lado mío y me dice, "Mirá, yo te lo voy a hacer la primera vez, esto es esto es para esto, esta parte es para tal, fíjate acá, fíjate esto, fíjate allá, si eleva o no eleva, si insufla bien, fíjate bien la bolsa, chequea bien que esté, que no tenga ninguna rotura, que no tenga ninguna pérdida, eso hacerlo siempre antes del cambio de guardia, todo, paso a Exacto. paso. Y después lo hice yo, con él al lado mío, y ya Perfecto. está. Muy bien. Pero sí o sí que te expliquen la primera vez bien, todo bien. Exactamente. Por más que la pregunta parezca tonta, chicos, se lo digo, pregunten. Nunca hay preguntas tontas, porque estamos hablando de la vida de una persona. Entonces nunca hay preguntas tontas. Pregunten, pregunten, pregunten. Estoy mirando un video para ver si vale la pena mostrárselos. Sí, se los voy a compartir. Para aquellos pacientes que no respiran o que no lo hacen adecuadamente. Podemos encontrar disponibles diferentes tamaños de este dispositivo: neonatal, pediátrico y adulto. La principal diferencia de los tres es el volumen del balón de silicona autoinflable. Si ustedes tuvieran solamente que elegir uno solo, ¿cuál eligen? ¿El más grande o el más chico? Depende del paciente, si es para un neonatal, para un niño, para un adulto, de qué paciente estamos hablando. Pero el jefe de guardia le dice, no, yo tengo uno solo, te puedo dejar a vos uno, ¿el más chico o el más grande? ¿El del medio? ¿De cuánto es el más grande? 1,5 litros. El que vieron recién. Ay, no. Y el más chico 2,50. El del medio, por las dudas, si es un neonato o si tiene en pediatría. Bueno, siempre elijan el más grande. Siempre es preferible elegir el más grande. O sea, claro, y vamos regulando. Exacto, y van regulando ustedes con la mano. Porque si eligen el más chico y les toca a un paciente adulto, no lo van a insuflar nunca. Por más eso que pregunté hagan qué toda la servicio íbamos a presión. estar. Claro, la pregunta era ¿pediatría o neo? si ustedes Estamos están en servicio una general. guardia, y general. no saben qué paciente les va a venir. Ah, sí, uno grande. Uno grande, porque ustedes Claro, regulan sí, con la ahí presión. sí, el más En uno grande. chiquito no van a llegar nunca. Igual, obviamente, que tienen que elegir, tienen que tener los 3 tamaños. Y depende de dónde estén trabajando, en pediátrico van a tener siempre el pediátrico, pero el pediátrico también van a necesitar el adulto, porque pediatría va hasta los 15 años, entonces hay chicos grandes, 70 kilos, 80 kilos, van a necesitar uno de adulto. Y van a necesitar uno para un bebé de 3 meses, o de 2 meses, van a necesitar el pediátrico. Pero bueno, era una pregunta capciosa para quien... No era para que elijan el grande en un neonato, sino que es preferible uno grande y yo le hago menos presión, y no uno chico, que por más que le haga presión, nunca voy a levantar su volumen corriente, que son más o menos 10 mililitros por kilo, volumen corriente. Si un paciente pesa 3 kilos, el volumen corriente son 30 mililitros, 10 mililitros por kilo. Si un paciente pesa 30 kilos, su volumen corriente es de 300 mililitros. Entonces, por eso los distintos tamaños. Eso de volumen corriente es el volumen de aire que entra en una inspiración. ¿Cómo? ¿Cómo era la regla de 3 simple de Susana entonces? No es una regla de 3 simple, es por 10. 10 por kilo. 10 por kilo es el volumen corriente. Cuando uno está ventilando un paciente COVID, como en esta época que se han ventilado, se siguen ventilando pacientes COVID, o pacientes con un distrés respiratorio del adulto, que eso se ve más que nada en pediatría y en adultos, que son pulmones blancos, durísimos, que tienen una compliance muy baja. La compliance es esto, es la distensibilidad del pulmón cada vez que yo lo insuflo. Pulmones duros, casi hepatizados, ustedes ven una radiografía, están blancos, ahí
van a necesitar PEP, presión positiva alta, a veces de 14, 15 de PEP, y lo han visto los que hacen adultos, y también van a necesitar volúmenes corrientes bajos. Eso se llama ventilación protectiva. Es decir, yo le voy a dar al paciente lo mínimo que necesite para no romper esos pulmones que ya están durísimos. Y en vez de 10 por kilo, se baja a 7 por kilo. Pero bueno, esto es un extra, un detalle, un souvenir. Neonatal 150 mililitros. Pediátrico 700 mililitros. Adulto 1500 mililitros. El mismo aportará un volumen de aire dependiendo de la compresión del balón de silicona. La manera recomendada es comprimir 1/3 de la bolsa autoinflable. En nuestra UCI contamos con 2 o 3 modelos de bolsa válvula máscara, en donde se ve la diferencia del tamaño de la bolsa autoinflable y el lugar de la ubicación de las válvulas. Bueno, capaz que lo dice ahora, porque no sé si lo dice o no, pero esta es la válvula de seguridad de Popov. Que dependen, vieron que yo les dije, dependen del modelo, están en distintos lugares. Y esta es la valvulita donde se pone la válvula de PEP, presión positiva al final de la expiración, que ustedes les regulan en 5, 10, 15, para que cuando bolseen, insuflen, el pulmón no se colapse, mantenga esa presión positiva. PEP, que es lo que estaba en el Neopaf de la ruedita de la derecha cuando regulaba lo de abajo. Posee 4 válvulas unidireccionales. Válvula de no reinhalación. No reinhalación significa que el paciente no va a volver a inhalar el aire que ya expiró. El aire que expiró, que salió, no vuelve a entrar a la bolsa, sale por acá. Válvula antiasfixia. Esa válvula antiasfixia es para que, en el caso que se corte el suministro de oxígeno, pueda tomar aire del aire ambiental. Válvula liberadora de aire excedente. Y la válvula Popov. Bueno, fíjense que este es un ambú de adultos y acá dice 60, porque en adultos es otra la presión que se maneja. En neonatos es 40, en pediatría también es 40. La primera es la válvula de no reinhalación. Su función es evitar que el paciente reinhale el CO2 expirado. El aire expirado se direcciona hacia el orificio donde colocamos la válvula de PIP. Esa es la válvula de PIP. O PEP. La segunda válvula cumple la función de antiasfixia, que funciona en el caso de que la bolsa de reservorio de oxígeno se desconecte de la fuente de oxígeno, tomando aire del exterior. La tercera válvula cumple la función de que salga el excedente de aire de la bolsa de reservorio. La cuarta válvula, Popov, su función es limitar la presión que ejercemos durante cada ventilación y así evitar el barotrauma. En situaciones de emergencia, en adultos se recomienda que se encuentre cerrada para asegurar la ventilación y en pediatría siempre debe estar abierta para poderle regular la presión. Cada válvula se asegura de diferente manera. En la bolsa resucitadora de adulto, la válvula Popov se debe abrir girando la rosca y presionando al mismo tiempo. Y en el otro modelo, retirando el tapón de goma. Ven que es distinto en cada modelo. En la bolsa resucitadora pediátrica, la válvula Popov se cierra o se abre respectivamente, levantando o bajando la palanca blanca
permitiendo que el aire salga si supera los 40 centímetros de agua. Eso es conocer los elementos con los que uno trabaja. El resucitador manual también puede contar con accesos destinados para la medición de presión, adaptar el capnógrafo o administrar medicamentos a través del tubo endotraqueal. Bueno, ahí yo voy a hacer una aclaración. El capnógrafo es un medidor de CO2, de dióxido de carbono, que en vez de medirlo en sangre, se mide a través del aire expirado. Yo puedo conectar ahí una manguerita y ponerla a un monitor que tiene capnógrafo y puedo ver cuánta CO2 expira ese paciente, que más o menos 5 centímetros es igual a la presión en la sangre. O sea, no precisaríamos sacarle gases en sangre para ver la CO2 expirada, para ver la CO2. Eso se llama capnógrafo. En neo no, prácticamente no, bueno, en la recepción no se usa. Y lo otro es esto que pone acá, que es la medicación para que es para administrar medicación en el paciente intubado. La verdad es que tengo mis dudas. Lo pongo en duda y nunca lo usé. Yo siempre que tuve que administrar medicación a un paciente intubado, le saco el ambú, la bolsa autoinflable, o le saco la conexión del respirador y se lo pongo directamente en el tubo e instilo. Se lo pongo con una sondita que mida más o menos la longitud del tubo, porque si no se queda toda la medicación pegada en las paredes y no llega hasta donde tiene que llegar. Y después meto 2 o 3 mililitros de solución fisiológica y ventilo varias veces para que esa medicación llegue al pulmón. Por lo tanto, esto que está diciendo este video en este momento de la administración de medicación a través de la bolsa autoinflable, no lo consideren, ¿eh? No me van a hacer quedar mal después con María Esther Castro, que yo les dije, o sea, este video, o yo no lo sé usar o para mí está errado, pero la medicación que se administra por vía de tubo endotraqueal es siempre desconectando la bolsa, desconectando las mangueras del respirador y haciéndolo directamente en el tubo con una sondita, y después instilando solución y después ventilando, hiperventilando durante unos segundos para que la medicación llegue. Por ejemplo, ¿qué medicación tendrían que usar ustedes en un recién nacido pretérmino extremo que no tiene sus pulmones maduros y que está con un distrés respiratorio severo y que lo han tenido que intubar? ¿Qué medicación tendrían que tener que pasarle por el tubo endotraqueal? El que me dice esto ya aprueba la cursada. Es difícil. Es muy difícil, Susana, porque lo que estuvimos hablando es que la única medicación que podíamos poner en una resucitación era, en una reanimación, perdón. No, es para madurar los alveolos de los pulmones, la medicación que dice la profesora. Bien. A ver, esperen, no se peleen, por ahí van. Pero, primero que nada, la adrenalina va por vía endovenosa. Claro, por eso mismo. ¿Uno podría pasar adrenalina por tubo? Sí, la verdad que si no tengo vía, y sí, paso por tubo. Pero no es el caso. Esta medicación solamente y exclusivamente se pasa por tubo endotraqueal y tiene que ver con la falta de maduración de los pulmones, que los pulmones inmaduros del neonato extremo, ¿qué es lo que no tienen? Y es lo que hace que se colapsen los alvéolos. ¿Qué sustancia no? Surfactante. Muy bien. ¿Quién es? ¿Ana Marta Rodríguez? Mayra. Ah, Mayra. Bueno. Surfactante es la medicación que se pasa por tubo endotraqueal. No sabía que se podía administrar el surfactante. Busquen algún video, no tenía idea. Busquen algún video de cómo se administra el surfactante en un paciente, en un neonato con membrana hialina, por ejemplo, ¿no? Que tiene... ¿Qué sería como la betametasona, profe? No, la betametasona se le aplica, y eso lo escuché en los exámenes, la betametasona se le aplica a la mamá, a la embarazada, antes del parto.
Cuando saben que se va a producir un parto prematuro, se le da la betametasona para que esa medicación, que es un corticoide, trate de madurar los pulmones. Madurar los pulmones significa que los neumocitos, que son las células que están en los alvéolos, los neumocitos tipo 2, fabriquen esta sustancia que se llama surfactante. Y el surfactante se pasa solo y exclusivamente por vía orotraqueal, por tubo endotraqueal. No le pueden pasar surfactante por vía endovenosa porque lo matan, le hacen una embolia gaseosa. Es como si fuera un detergente el surfactante. ¿Sí? Las medicaciones, hay medicaciones que no se pueden pasar por otras vías que no sean las vías exclusivas. ¿Sí? A las embarazadas, bueno, como dijo usted, el corticoide es lo que más le colocan, pero tratan de no colocarle tanto corticoide. A mí me pasó que me maduraron los pulmones de mi hija por el corticoide porque yo sufría de alergia. Y activarte la alergia en una embarazada, son escasos las medicaciones que puede, digamos, no puedes consumir ningún tipo de medicación para la alergia, solamente te pueden colocar corticoides. Sí, bueno, pero el corticoide ahí está dado para una alergia. Yo digo el corticoide para una embarazada de, qué sé yo, de 28 semanas, que bueno, va a tener su bebé porque tiene una eclampsia, por ejemplo, una preeclampsia, y hay que sacarlo, o corre riesgo la vida del niño y de la madre, entonces hay que sacarlo, entonces hay que madurarlo, tratar de que fabrique algo de surfactante. Esa betametasona es intramuscular y se le da a la mamá. Esto es surfactante, y se le da al bebé por vía endotraqueal, no por acá, por el ambú. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Se entendió, chicos? Esto también profe. lo pregunta la doctora en el examen, ¿eh? Sí, profe. La bolsa de reservorio del resucitador manual. Esta debe estar conectada a la fuente de oxígeno a un flujo de 10 a 15 litros. De esta manera, nos aseguramos de aportar una FiO2 cercana al 100%. Bueno, ahí está hablando de un paciente pediátrico o adulto, porque nosotros dijimos que eran 8 litros para neo, ¿eh? Y esa es la bolita que regula los litros por minuto. En el caso de que la bolsa de reservorio se encuentre desconectada, se aportará una FiO2 aproximada del 40%. En el caso de no tener bolsa de reservorio, se puede colocar una tubuladura corrugada larga. Eso reemplaza al reservorio, ¿sí? Es lo mismo. Máscara del resucitador manual. Esta debe estar bien inflada para garantizar la adherencia y el sellado. El vértice superior debe colocarse en el... ¿Para qué es esto que tiene acá la máscara? Eso es para inflar el borde que está tocando justo la chica. ¿Y el borde por qué tiene que estar inflado? Para evitar lesiones y para que se adapte bien a la carita del bebé. Bien. El paciente que fuere. Para que se adapte a la cara y no pierda, porque si pierde por los costados, el aire no entra a los pulmones, sino que se va. Se van a dar cuenta porque no insufla el tórax, no levanta el tórax. Puente nasal. La base en el mentón. Debe ser transparente para poder observar secreciones o vómito durante la ventilación. Para lograr ventilar con la bolsa válvula máscara, debe estar permeable la vía aérea, recordando que la principal causa de obstrucción es la lengua. Para ello, podemos utilizar la cánula de Guedel. Son las cánulas que se llaman, ¿cómo se llaman las cánulas? De Mayo, ¿sí? La que ella dijo de Guedel. Pero eso no se usa prácticamente ni en pediatría ni en neo, ¿eh? Ya está hablando del adulto. Casi que yo acá lo cortaría el video. Sí. ¿Se sigue usando la cánula de Mayo? Bueno, la cánula de Mayo se usa más que nada en adultos o en chicos muy grandes, pero tienen que estar inconscientes, y es para mantener abierta la vía aérea, ¿sí? Para que la lengua se vaya para adelante, entonces la vía aérea esté despejada. La otra maniobra para hacer que la lengua se vaya para adelante y no obstruya la vía aérea es la posición de hiperextensión.
pero esto es para el adulto o niño grande, si no, no se usa. También la cánula de Mayo, o de Gödel, como le llamó ella, tiene que usarse en el tamaño adecuado para cada paciente, y se mide igual que se mide la rama del tubo endotraqueal, que es de la nariz hasta el trago. Bueno, esta se mide de la nariz hasta el ángulo de la mandíbula, ¿sí? Y ese es el tamaño adecuado. Porque si es muy grande, va a tapar la cánula, va a tapar la vía aérea, y si es muy chica, va a caer en la mitad de la lengua y va a desplazar la parte posterior de la lengua para atrás y va a tapar la vía aérea. Más vale, si uno no sabe usar algo, no lo use porque puede ser contraproducente. Vamos a mirar un segundito más el video a ver si conviene que sigamos o no, porque ya se está yendo para el lado. No lo muestro más. No, porque incluso la técnica de colocación de la cánula de Mayo en pediatría es distinta a la del adulto. En el adulto la meten y la dan vuelta, y en pediatría va directamente, ¿sí? Bueno, creo que quedó claro bolsa autoinflable, Ambú y Neopaf. Sí. Yep. Aprobó la materia. Sí, era un chiste. No, igual estuvo muy bien. Escúchenme. Vamos a ver ahora, ¿hay alguna preguntita o algo que quieran que aclaremos? Yo, profe. Sí. ¿Cómo era que se medía la cánula de Mayo? Entre la nariz y el ángulo de la mandíbula. Gracias. Pero no es materia de neo. Neo no se usa prácticamente. A mí me quedó una duda de la válvula antiasfixia. Sí. ¿Esa está permanentemente cerrada? ¿Tiene que estar cerrada y se abre en una urgencia? La válvula que... antiasfixia es, si viene el aire por el reservorio, digamos, y entra a la bolsa por el reservorio, ya sea la bolsa reservorio o el tubo corrugado, si entra, esa válvula va a estar cerrada. Ahora, si por algún motivo se corta la entrada de aire, esa válvula se va a abrir ¿para qué? Para tomar aire del aire ambiente. Obviamente que no va a estar enriquecido con oxígeno. Pero Claro, no todos lo que los yo- Ambú lo tienen. ¿Es automático o eso es manual? Sí, es A automático. eso me refería. Es Es automático. automático. Ah, Sí, es automático. Ustedes Gracias. no tienen que hacer nada. Y no todos los Ambú lo tienen. Bueno. A ver, voy a ver el otro video que les quería mostrar. El de materiales y equipamientos ya lo vimos. Bueno, este videíto es un poco largo, lo vamos a ir cortando y explicando de a poco. Aunque no sé, porque es muy largo y ya estamos medio cansados. Los quiero agarrar más fresquitos. Este video que yo les voy a compartir ahora ya lo vimos, ¿sí? Pero yo les voy a ir haciendo preguntas. No se ve el video, Susana. ¿No se ve? En este proceso. ¿Ahora? En esta imagen ustedes pueden ver el flujograma de la reanimación neonatal basado en las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría y la Academia Americana del Corazón en sus últimas normas publicadas en el año 2015. Podemos ver que la reanimación neonatal comienza siempre desde la anamnesis que podemos realizar en el proceso perinatal. Después de esto, tras el nacimiento, es importante que reconozcas 3 preguntas que son esenciales frente a todo nacimiento. Bueno, ¿qué es un algoritmo?
o un flujograma? Es el primer paso de recepción y reanimación neonatal. ¿El primer paso? No, No, como esto que nos están indica viendo los ustedes pasos de a colores. seguir. Ah, bien, bien, Una bien. guía. Nos Es indica una los guía. pasos a seguir. Muy bien. Es una guía que indica los pasos a seguir. Flujo, grama o algoritmo, ¿sí? Y esto es lo que ustedes tienen que llevar a la sala de simulación. ¿Cuáles son esas 3 preguntas que hay que saber contestar para ver si arrancamos para un lado o para el otro? ¿Para la flecha verde o para la flecha roja? ¿Me apuro o no me apuro? Es un bebé tiene a término. tono muscular. El buen tono, ¿Qué tipo de la respiración Respira o llora. Bien, nacido a término, tiene buen tono, respira o llora. Perfecto. Preguntas básicas. ¿Cuáles son estas 3 preguntas? Primero, hay que preguntarse si el recién nacido es de término o es prematuro. Segundo, debemos consultar si el recién nacido presenta un buen o un mal tono muscular. En tercer lugar, debemos consultar si el recién nacido está respirando o está llorando o presenta algún tipo de respiración que puede ser agónica, tipo gasping o simplemente no respira. Bueno, acá ustedes estarían haciendo estas preguntas a una obstetra cuando recién nació el bebé, para saber si van para un lado o para el otro, si preparan el ambú, el neopaf y la adrenalina, o preparan lo que es antropometría, que todavía no vimos, lo que es una recepción de un recién nacido normal. Entonces, ¿por qué es tan importante que le preguntemos si es de término o no es de término? Porque los prematuros tienen como más factores de riesgo. Por la madurez de sus pulmones. Es un factor de riesgo. Bueno, claro, como dijo la compañera, por el tema de la maduración de los pulmones. ¿Y qué le pasa a los pulmones? Lo acabamos de decir. Pero quiero que usen las palabras correctas. Están a falta de surfactante. Muy bien. Y si no tienen surfactante, ¿qué les pasa a esos pulmones? Colapsan. Colapsan. No, se cierran. Muy bien. Por eso es tan importante saber si es nacido a término o no. Igual no es lo mismo un chico de 36 semanas que un chico de 29 semanas. ¿Quién va a tener más riesgo de tener membrana hialina? O enfermedad de membrana hialina y falta de surfactante. El de 29. El de 29. 29 es. Bien, entonces vieron que estas preguntas son para ver para qué lado voy. ¿Qué preparo? Profe, Sí. ¿puede pasar que no sea de término, pero que sus pulmones estén bien? Sí. Por eso, uno que no es de término, un prematuro no extremo, o un prematuro cuya madre ya ha sido madurada los pulmones, o sea, a través de la betametasona, puede ser que no tenga problemas respiratorios. Sí, puede ser. Pero un prematuro extremo, menor de 30 semanas, que no ha sido madurado o no ha llegado a ser madurado, y es muy probable que tenga dificultad respiratoria, por lo menos, y que haya que apoyarlo con ventilación a presión positiva y con PEP, por lo menos, ¿sí? Es muy probable. El otro que le puede pasar eso es el que tiene líquido amniótico meconial y que se pudo haber aspirado con líquido amniótico meconial, aunque sea de término. ¿Sí? ¿Contestada la pregunta, digo? Sí, profe. Bueno. Preguntas. Como vemos en esta imagen, se responden todas a un sí, o sea, tenemos un recién nacido vigoroso, que es de término, tiene un buen tono muscular y está respirando o está llorando. Es importante realizar los cuidados de rutina neonatales, que como aparecen en la imagen, corresponden a aquellos que se pueden realizar junto a la madre, en los cuales debemos mantener el calor y evitar las pérdidas del mismo en el recién nacido, favorecer una vía aérea permeable, también despejar de secreciones si es importante y favorecer la posición del recién nacido. Es importante también secarlo y finalmente evaluar la condición del mismo. Si de estas 3 preguntas alguna de ellas se responde con un no, vamos a pasar a los pasos iniciales de la reanimación neonatal. De estos pasos es importante que, primero,
tenemos que mantener la termorregulación y evitar las pérdidas de calor, igual como lo habíamos hecho en los cuidados de rutina. Es importante mantener la posición de la vía aérea y despejarla de secreciones si es que éstas existen. También debemos secar al recién nacido, reposicionarlo al final de la atención y lo más importante, y algo que difiere de los cuidados de rutina, es que tenemos que estimularlo vigorosamente. Finalmente, vamos a tener que valorar o evaluar la condición del neonato tras las acciones que ustedes pudieron realizar. Por ejemplo, el recién nacido me pregunto si está en apnea o boquea o tiene una frecuencia cardíaca menor a 100. Si estas condiciones existen, vamos a pasar al siguiente paso de la reanimación, que es la ventilación a presión positiva. Si las respuestas para estas preguntas son positivas, o sea, tengo un recién nacido que respira y que tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100, vuelvo en el flujograma y paso a los cuidados de rutina. El primer paso, entonces, como habíamos dicho, es proporcionar calor o evitar las pérdidas de calor. Para eso es importante considerar que tenemos que tener una cuna radiante prendida con un porcentaje. El otro día en un examen, la doctora preguntó de dónde venía el calor en una cuna radiante o servocuna. ¿Ustedes qué dirían? Desde arriba, hoy por hoy con luz LED. De arriba, muy bien. Perfecto. No viene de abajo, ni es un caloventor. Porque es lo que contestaron. Viene de arriba. Por eso está bueno que googleen y miren lo que son los distintos modelos de servocuna, como los monitores. De acuerdo a la maternidad donde les toque trabajar o hacer la recepción, van a tener una servocuna distinta y van a tener que ver cómo se maneja. Lo mismo que en la guardia. Cuando tengan un desfibrilador, depende del modelo del desfibrilador, van a tener que aprender a manejarlo. Eso es lo que tiene esta profesión, o sea que van cambiando los modelos, que van cambiando las marcas, que algunos quedan medios viejos, y ustedes tienen que aprender a manejar todos. Pero lo que tienen que saber es el mecanismo, es decir, para qué se usa y cómo se usa. Si no, no tiene, digamos, después es como saber cuál es el botón que hay que apretar. Y otra cosa, estos bebés, la servocuna va regulando la temperatura. Si yo la regulo en 36 grados, cuando supera los 36 se corta. Si yo la regulo en 39 o no la regulo, me olvido, la enchufo y listo, y podemos quemar al bebé, sobre todo si es prematuro. Por eso, insisto, y no me voy a cansar de decirles que toda esta profesión, sobre todo enfermería, está en los detalles, ¿sí? Bueno, y acá están viendo dos modelos medio viejos de servocuna, pero son así. Esta está buena porque es muy amplia y le permite a uno trabajar. Son todas muy altas, para las personas que somos bajitas, a veces necesitamos unas tarimas para poder trabajar, porque son realmente muy altas. No es lo mismo que una incubadora. Y el calor lo da por radiación. La incubadora es por convección, si no me equivoco. Tendría que repasarlo, pero bueno, fíjense bien eso. Eso es saber manejar los elementos que tenemos en nuestro lugar de trabajo. Y ustedes van a hacer guardias en el hospital, en distintos servicios del hospital, en el privado, en el interior, a lo mejor van a hacer algún día algún reemplazo, o trabajan en el interior, o ya trabajan en el interior. Entonces, tienen que adecuarse al material que hay. Y a medida que van creciendo en esta profesión, también tienen que ir exigiendo material más nuevo, digamos, ¿no? O material más acorde a lo que se necesita. Cuando yo vine hace 20 años al Molas, no existían en pediatría las máscaras con reservorio, chicos. Las teníamos que fabricar con una mascarita de nebulizar, y le poníamos una bolsa de las colectoras de orina, y después a eso le conectábamos el oxígeno. Entonces fíjense cómo cambian las cosas. Estar familiarizado con el equipo con el que uno trabaja es fundamental. Porcentaje de calor de al menos un 75%. En sus casos. ¿Sí? No, que ahí el bebé está como posicionado al revés, ¿no? Porque tiene que ir con la cabecita para el otro lado.
Bueno, en un bebé que nosotros le tenemos que hacer ventilación a presión positiva, nosotros nos tenemos que ubicar atrás de la cabeza del bebé. ¿Me explico? Sí, sí. Acá los dos bebés, los dos están puestos como si no estuvieran recibiendo presión positiva. Este de la derecha creo que lo va a secar y lo va a estimular, pero no le va a dar presión positiva, sino se tiene que poner atrás. Y este, que está acá a la izquierda, yo veo unas mangueritas que me parece que está conectado a un respirador o por lo menos a un Neopaf. Me parece. Pero no son pacientes que les están dando en ese momento ventilación a presión positiva. Neopaf no, si no tendría que haber alguien operándolo. Debe estar recibiendo oxígeno libre. No se le está haciendo ventilación a presión positiva. Lo mismo que si ustedes reciben un bebé recién nacido que en el algoritmo iba para la flechita verde, es decir, buen tono, llora, es de término, van para la flechita verde, que está todo bien, no se van a ubicar atrás del paciente, se van a ubicar a los pies o al costado, y lo van a secar y lo van a estimular. ¿Se entiende? Es distinto. Sí, sí, Susana. ¿Conocen las cunas radiantes? Es importante que puedan valorarlas y conocerlas, y buscarlas para poder ver en qué consisten o cómo funcionan. En esta imagen podemos ver, por ejemplo, un recién nacido real que se encuentra en una cuna radiante. También es importante, en este caso, secar al recién nacido y cambiar los paños para favorecer que no existan mayores pérdidas de calor. Tras esto tenemos que favorecer el despeje de la vía aérea. Para esto es importante dos pasos. Primero, posicionar la cabeza del recién nacido, favoreciendo una posición llamada de Rosier o de olfateo, en la cual se produce una extensión intermedia del cuello. Tras esto es importante valorar si tiene o no tiene secreciones. Si es que tiene secreciones, debemos aspirarlas. En este video podemos ver cómo se realiza la aspiración de secreciones en un fantoma utilizando una pera de goma. Es importante que ustedes valoren que la pera de goma se utiliza, por ejemplo, cuando se comprime fuera del paciente, posteriormente se suelta dentro de la boca y la nariz y finalmente se eliminan las secreciones. ¿Qué se aspira primero, la boca o la nariz? ¿O es indistinto? No, primero la boca y después la nariz. Después nariz. La Porque boca, puede después tener la un nariz. impacto en Muy las vías bien. respiratorias. Muy bien. Es importante también mencionar que primero se debe aspirar la boca y después la nariz, ya que si lo hacemos de forma contraria se puede producir un reflejo de aspiración del contenido bucal, lo cual impacta en las vías respiratorias. En esta imagen podemos ver la siguiente etapa de los pasos iniciales. Como ustedes aprecian, vemos que es importante secar primero al recién nacido, con mucho énfasis sobre todo en secar la cabeza, ya que es la zona donde más pierde calor por evaporación. Posterior a esto tenemos que retirar los paños que se encuentran húmedos y colocar un paño seco. Finalmente vamos a reubicar o reposicionar la cabeza del recién nacido para favorecer una vía aérea permeable. En este video podemos observar cómo se seca al recién nacido. Es importante, como les había mencionado, secar la cabeza de forma vigorosa y posteriormente el cuerpo. Recuerden. ¿Por qué mecanismo pierde calor la cabeza del bebé? Por evaporación. Por evaporación. Bien, perfecto. Que también es importante que mientras secamos al paciente se realiza una estimulación para favorecer una ventilación adecuada. Pueden secar las extremidades del paciente y posteriormente el dorso y el tronco, más la región abdominal. En este caso, podemos ver el cambio de paño, el cual debemos tener mucha precaución, sobre todo en la manipulación del recién nacido. Esto es importante, además también en los recién nacidos prematuros. Y posteriormente dejar un paño seco. En este video podemos ver las dos técnicas recomendadas de estimulación neonatal. La primera corresponde a las palmadas que se realizan en la planta de los pies. Y la segunda, una fricción en la espalda. Volvemos a ver desde otra visión la estimulación con golpes en la planta de los pies y la estimulación al frotar la espalda del recién nacido.
Finalmente, tras haber realizado los pasos iniciales, es importante que recuerden estos dos parámetros que tienen que ser evaluados. Primero, el esfuerzo respiratorio del paciente y posteriormente la frecuencia cardíaca. Estos dos parámetros les van a permitir determinar cuáles van a ser las conductas a continuación. Finalmente, es importante que ustedes reflexionen acerca de cómo realizamos la valoración del recién nacido, cómo preparamos los materiales necesarios para la reanimación neonatal y finalmente, cuáles van a ser nuestras conductas tras esta valoración. Si es necesario realizar cuidados de rutina neonatal o si es necesario realizar pasos iniciales. Muchas gracias. Bueno, los cuidados de rutina son los que todavía no hemos visto. Hasta ahora hemos ido por pasos iniciales. Bueno. Listo, Mayra, no hay problema. Bueno, hasta acá vamos bien. El otro día estuvimos charlando con la doctora María Esther Castro que para ir a la sala de simulación vamos a ir tal vez en el último mes y medio de cursada, vamos a definir muy bien los grupos para ir de a pocos, y eso va a ser como la forma de evaluar la aprobación de esta cursada, no de la cursada, sino de esto, de lo que es la práctica. Tener la práctica aprobada va a ser pasar por la sala de simulación, donde ustedes van a poner en práctica todo esto que estamos hablando. Pero ya no vamos a invertir tiempo en explicar, ya está todo explicado. Directamente van a ser casos clínicos, y que los vayan resolviendo. ¿Sí? Creemos que va a ser lo más aprovechable para todos. Bueno. A ver si ya se los mostré. Porque tengo uno que no han visto, pero es muy largo y que vamos a necesitar más tiempo. Así que les voy a compartir para repasarlo. Reanimación neonatal. El algoritmo esencial de reanimación neonatal inicia con la revisión del equipo próximo a utilizar, como son la lámpara de calor radiante, con una temperatura entre 36 a 36.5 grados centígrados, los monitores, la bolsa de ventilación a presión positiva, bolsa autoinflable, máscaras faciales, tubos endotraqueales, tijeras, los monitores, la bolsa de ventilación a presión positiva. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, no, esto, ¿lo ven el cursor del mouse? Bolsa autoinflable. La bolsa autoinflable o el ambú. Muy bien. ¿Qué es esto? Mascarillas. La mascarilla. Mascarillas faciales para el ambú. ¿Por qué esta qué es? Para nebulizaciones. Máscara facial simple o para nebulizar. Muy bien. Con esta, ¿yo puedo bolsear? No, porque tiene los agujeritos a los costados que justamente es para... No, porque tiene agujeritos esa. Bien. Exacto. Se sale. Y acá tiene un reductor. Bueno, ¿qué es esto? Es para abrir las vías aéreas para intubar. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Laringoscopio. Laringoscopio. ¿Cómo se llama esta rama? Hay de distintos tamaños. ¿Cómo eligen ustedes el tamaño adecuado? Cuando el doctor le dice, pasame el laringoscopio, ustedes se lo pasan ya con una rama, porque van a ver que el laringoscopio tiene 3 o 4 ramas. ¿Cómo le eligen la rama? Y se lo dan armadito. por la recta. Es la recta, está bien, pero el tamaño. Esta parece una mediana. ¿Cómo miden el tamaño? ¿Se acuerdan? ¿Se medía igual que la cánula de Mayo? Muy bien, desde la nariz hasta el maxilar. ¿Qué es esto? Igual que esto.
Un tubo. No. No es la pared endotraqueal. Las No. las cánulas. No. No. Cánula. ¿Las tubuladoras no? ¿Estos qué son? Este que estoy señalando acá que tiene un conector celeste. ¿La guía o no? Un No, tubo son de endotraqueal. aspiración. Esto es un tubo endotraqueal. Y estos son máscaras laríngeas. Y esto es un tubo endotraqueal. Y esto es un tubo nasofaríngeo, que no se usa prácticamente. Estos son tubos endotraqueales que están metidos en sus bolsitas correspondientes porque tienen que ser estériles, se abren solamente en el momento que se van a utilizar. Los abren por arriba y al médico le dan, ni siquiera no lo tocan, o sea, queda envuelto abajo y él saca el tubito de arriba. Y Profe, entonces, espere, antes que siga. Entonces una consulta. ¿Cuál es la función del tubo que decía que es transparente y color cremita? No sé el nombre. Estos dos, exacto. las máscaras laríngeas reemplazan al tubo endotraqueal. Es decir, si yo por algún motivo no puedo intubar, la intubación se hace compleja, no sé intubar, yo pongo las máscaras laríngeas. Que la máscara laríngea se pone directamente en la boca, esto es lo que va en la boca y se mete. Y se traba solita en la nasofaringe. Lo que hace es, esta abertura que tiene acá, cae en la laringe. Pero no entra dentro de la laringe, no atraviesa las cuerdas vocales como el tubo endotraqueal. En otras palabras, es mucho más fácil colocar una máscara laríngea que un tubo endotraqueal. Pero los neonatólogos están muy avesados, muy prácticos y colocan los tubos endotraqueales. No importa, la opción para el que no se puede es la máscara laríngea. Pero las máscaras laringeas para neonatología tienen que ser del tamaño adecuado, bien chiquititas. Ahí está, perfecto. Bueno, ¿y esto qué son? ¿Esto qué es? Es la guía. ¿O no? ¿Para qué? ¿Qué es? No. Para intubar. No, para intubar es esto, tubo endotraqueal, o esto, Para o aspirar. esto. No, ¿No es una sonda? es como una sondita que se puede usar para canalizar el cordón umbilical. A ver acá que se ve. Estas son sonditas para aspirar, finitas. Ahí abajo no se ven las ¿cómo era? ¿Cánula de Mayo eso? Muy bien, y estas son las cánulas de Mayo. Perfecto. Yo para ver que reconozcan el material. Y así como lo tienen ordenado acá, lo tienen que preparar ustedes. Bolsa autoinflable, máscaras faciales, tubos endotraqueales, tijeras, laringoscopio, líquidos y compresas calientes. A partir de este momento inicia el minuto de oro, con el nacimiento del bebé. Seguido de esto, debemos comprobar la vigorosidad del recién nacido evaluando si conocemos la edad gestacional, si es prematuro o a término, si llora o respira y si tiene tono. Si ante alguno de estos ítems la respuesta es no, debemos iniciar con la reanimación neonatal. Acá a la izquierda tienen un monitor. El de arriba es frecuencia cardíaca. Ven que está el complejo PQRST y marca 73. Es bajísimo para un neonato. ¿El neonato cuánto tiene que tener? Por encima de 130, 120. ¿no? Sí, por encima de 100. Entre 100 y 130. Pero lo O sea, normal por es encima de 130. 100 no llegaríamos a esto, pero no es 120, Exacto. 130. 120, 130, muy bien. Esto que tenemos acá es el pletismógrafo, que marca la saturación de oxígeno y que va junto con la onda de pulso. Es una onda picuda y que después baja y acá hace como si fuera otro sobresalto, porque marca la sistólica y la diastólica. No es una presión arterial invasiva, solamente es una curva pletismográfica del pulso. Marca 74. En un recién nacido que lleva
no sé, 1 minuto de vida. ¿Cómo está esa saturación? ¿Entre 50 y 60? No, esta de 74, ¿cómo está? Ah, perdón. ¿Está Baja. bien o está mal? No, está mal. No, está bien. ¿Cuánto tiene que saturar un recién nacido? Pueden buscarlo ahí en el algoritmo. Entre 80 y 90. No, un recién nacido en el primer minuto de vida. Está saturando 50, 60. 60, 65, chicos, hasta que se acomoda la circulación fetal y pasa a la circulación neonatal. Ya que esta saturación no está mal. Por eso, esto que en un adulto pediátrico sería como, uy, hay que bolsearlo, hay que intubarlo, necesita oxígeno, en un neonato no, salvo que no esté respirando, eso es otra cosa. Nunca la saturación es un elemento para definir si yo tengo que reanimar o no tengo que reanimar un bebé. ¿Sí? Y esto que marca acá es la CO2, que es el capnógrafo que yo les decía. 36. ¿Está bien? ¿Saben cuál es la CO2 más o menos normal en sangre? No, profe. Bueno, más o menos 40, 42, 38, entre 38 y 42. Como la semana de gestación, miren. De CO2, dióxido de carbono en sangre. Eso cuando lo ven en un gas arterial. Bueno, y acá el pulso es igual que la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y esto que tiene acá, 57, es la frecuencia respiratoria. Esto es para que ustedes vean un monitor, aprendan a mirarlo, sepan cuáles son los parámetros que marca, y en cada uno de estos parámetros, frecuencia cardíaca, saturación, CO2 expirada, o sea, capnógrafo, frecuencia respiratoria, ustedes tienen en cada ítem del monitor los parámetros para determinar las alarmas cuando van a sonar, ya sea en más o ya sea en menos. Pero cuando estás ahí con un recién nacido, eso no lo determinás en el momento. No, Lo eso es tenés que más... ir observando. No, porque yo no puedo andar mirando al monitor, yo tengo que mirar al paciente. Pero Claro. sí, cuando la reanimación va avanzando, y yo voy avanzando pasos, ventilación a presión positiva, intubación, masaje, adrenalina, ahí sí o sí ya tengo que tener un monitor colocado. Donde los primeros pasos constan en pasar al bebé a la lámpara de calor radiante, secar al bebé con compresas previamente calentadas, estimular al bebé, sobre todo en los pies, cubrir cabeza con compresa caliente para evitar la pérdida de calor, posicionar la vía aérea del bebé en ligera extensión y limpiar secreciones si es necesario. Después vamos a mirar el patrón respiratorio del bebé y evaluamos si tiene apnea o gasping. Es importante a su vez ir observando el monitor y estar alerta sobre la frecuencia cardíaca. Si tiene apnea, gasping y o una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, empezamos de inmediato a dar ventilación con presión positiva durante 30 segundos. Esta es considerada la maniobra más importante durante el minuto de oro. ¿Ven que se pone Para la atrás que ventilación hace vamos la a usar una ventilación? bolsa autoinflable que debe estar previamente lista con una máscara facial apropiada para el tamaño del bebé. Idealmente debe cubrir el mentón y el dorso nasal, pero sin cubrir los ojos. Colocamos la máscara, realizamos un sello hermético con la maniobra CE e iniciamos ventilaciones. Si no contamos con un manómetro, no debemos ejercer demasiada presión sobre la bolsa, sino la mínima necesaria para tener una ventilación efectiva. Es decir, que veamos que el tórax se expande simétricamente y que se ausculte la entrada de aire por ambos ápices pulmonares. Debemos tener en cuenta mantener una frecuencia respiratoria de 40 a 60 respiraciones por minuto y para esto usamos la mnemotecnia Ventilo 2-3. Después de realizar las ventilaciones con presión positiva por 30 segundos, reevalúe la frecuencia cardíaca, en donde encontraremos 3 escenarios. El primero, con una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, en donde el paso a seguir será el cuidado post-reanimación. El segundo escenario, donde haya una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto. En primer lugar, se debe hacer la pregunta, ¿son las ventilaciones efectivas? Para lo que va a revisar la expansión simétrica del tórax.
En caso de que no sean efectivas, pasamos a evaluar la mnemotecnia del Mr. Sopa, en donde la M habla de la máscara, se debe revisar que el tamaño sea el adecuado y que haya un sello hermético. La R de reposición, en donde se debe reposicionar la máscara y realinear los 3 ejes de la vía aérea a través de la posición de olfateo. La S de succión de secreciones. La O del inglés Open Airway, abrir la vía aérea, en donde debemos asegurarnos de abrir la boca del paciente y que la vía aérea esté permeable. La P de presión, en donde debemos evaluar que la presión ejercida a la bolsa sea la adecuada para la ventilación suficiente de los pulmones del recién nacido. Y la A de alternativas, donde evaluaremos otras opciones como la intubación orotraqueal, la cual será revisada más adelante en el video. Bueno, ahí El último escenario es una frecuencia cardíaca. La cual será revisada más adelante en el video. Ahí trajo la máscara laringea. Ya la voy a... ¿Ven? Esto que tiene acá es la máscara laringea. Y es como que le da a elegir, ¿con cuál vas a usar? La orotraqueal, la cual será... Igual acá hay un error grosero. ¿Cuál es el error grosero? Le trajo la máscara laringea y le trajo el tubo endotraqueal. Hoy lo contaminó. Bien, muy bien. Sí. Tiene que ser estéril el tubo endotraqueal. O sea, si se lo vas a alcanzar, tenés que alcanzarlo con la bolsa abierta hacia tu compañero, sí. Sin tocar. La bolsa abierta por arriba, por donde está el conector. Por arriba y apuntando a tu compañero sin tocar. Exacto. Que tu compañero solamente manipule. Porque el que está intubando está haciendo esto y no puede sacar la vista de la laringe, de la vía aérea, de las cuerdas vocales. Entonces, el compañero le tiene que acercar el tubo así. Dame el tubo y lo agarra así, sin mirar, sin sacar la vista de acá. Entonces se lo tiene que dar de arriba y con la bolsita pegada todavía abierta, pero ustedes sosteniéndolo con la bolsita. ¿Me explico? Sí, sí, se entiende. Esto está mal, ¿eh? Sí. No, está re mal. Pero... Revisada más adelante en el video. El tercer y último escenario es una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, en cuyo caso se deben tomar las siguientes. Bueno, esto nadie se los va a preguntar qué longitud, hasta dónde lo tengo que introducir al tubo, qué tamaño de tubo. Pero siempre es, fíjense que en un recién nacido de 1 kilo o menos de 1 kilo, que este va a ser un prematuro seguro, ¿no? Tiene un tubo 2,5, usa un tubo 2,5. Uno entre 1 y 2 kilos, un 3. Uno entre 2 y 3 kilos, un 3,5. Y uno de más de 3 kilos, un 3,5 4. Ustedes tienen que tener preparados tubos 2,5, 3, 3,5 y 4. Y 2 de cada uno. Eso es lo que tienen que mirar cuando toman la guardia. Che, tengo tubo 2,5, 2 tubos por lo menos, porque mirá si abrí el primero y se te cae al piso. O si lo intubó, y lo intubó mal, intubó en esófago, bolsea, no levanta, no expande, no mejora la situación, está cianótico, se lo saco y lo tengo que volver a intubar, no le voy a poder poner el mismo tubo, dame otro 2,5, ah no, era el único que había, uy no, bueno, ¿me explico? Y esto, sí. Hasta dónde introducir el tubo, es una regla que más o menos es el diámetro del tubo que yo voy a utilizar multiplicado por 3. Más o menos. Hay otra regla que es más difícil, diámetro por 2 más 4. Pero bueno, si yo voy a usar un 3, más o menos multiplicado por 3 sería 9. Bueno, acá dice 7, 8. Yo lo tengo que meter a la altura del labio, lo tengo que dejar en 7, 8. Después eso, ¿cómo se compara? ¿Cómo se compara? No. ¿Cómo se asegura uno que está bien metido y que no está ni muy alto ni muy bajo? Con una radiografía. Pero hasta que yo saque la radiografía, tengo que decidirlo porque lo tengo que fijar. Cosa que ustedes van a tener que hacer. Los enfermeros, tengo que fijarlo. Y yo no lo puedo fijar en 10 o fijar en 6. Tengo que saber. Entonces, hay varias formas. Una es que expandan los 2 tórax simétricamente y que uno oculte la expansión de los 2 tórax simétricamente. La otra es que el que lo intubó ve que pasó la laringe y a partir de ahí hay algunos tubos que tienen una marquita negra, pasa la marquita negra completa y está bien la introducción de la longitud. Si yo lo introduzco mucho, lo introduzco hasta 12, por ejemplo, se me va a ir al bronquio fuente derecho.
porque es el que está más horizontalizado. Entonces, el que está más verticalizado, perdón. Entonces yo voy a ventilar un solo pulmón y puedo producir un neumotórax. Entonces es muy importante dónde lo fijo. Bueno, pero eso es muy práctico. Medidas. Primero, realizar la intubación orotraqueal si en el momento no se ha realizado. Para ello hay que primero preparar el equipo. Para la intubación orotraqueal, lo primero que debemos hacer es posicionar al neonato. Para ello se debe realizar la posición de olfateo, que consiste en una leve flexión del cuello. El paso número 2 es estabilizar la cabeza del neonato con la mano derecha y abrir la boca con el dedo índice. Mientras que con la mano izquierda se sostiene el laringoscopio y se introduce por la comisura labial derecha. Yo no sé cómo han hecho esto, pero esto está al revés, porque hasta lo dice al revés. El laringo se agarra siempre con la mano izquierda y el tubo con la mano derecha. Siempre, porque todos los laringoscopios vienen con una hendidura para que uno meta el tubo por ahí. No sé si esto es una imagen en espejo o qué, pero ella lo dice bien, pero lo muestran mal. Parece que lo estuviera agarrando con la mano derecha. Se agarra con la mano izquierda. Se desliza hacia la línea media. ¿Ven esa marquita negra que yo recién les decía, que hasta dónde se introduce el tubo? Ahí se ve. Por la comisura labial derecha. Se desliza hacia la línea media desplazando la lengua en su trayecto. El paso número 4 es buscar los puntos de referencia, es decir, la epiglotis en la parte superior, sobre la hoja del laringoscopio, la abertura de la glotis y las cuerdas vocales. El paso número 5 es introducir el tubo, para ello se debe tomar el tubo con la mano derecha. Y ahí lo que está e introducirlo mal por la... es que uno tiene que sostener, no me ven a mí, pero tiene que sostener con el dedo índice el tubo endotraqueal contra el paladar, para que no se corra, ni se levante, ni se salga, ni se introduzca. Hasta que se fije con la cinta. Cosa que en adultos es distinta, es con unas gasas. La comisura labial. Pasa que esta maniobra, profe, son dos compañeros. Uno que lo está haciendo y otro que está asistiendo. Exactamente. El que intuba, generalmente intuba, pero, y puede sostener, y el otro fija, de acuerdo a la cantidad que sean. Generalmente el médico intuba, dice, bueno, hasta acá está bien, sostiene y lo fija el enfermero. Y si no, le dice, bueno, ya intubé, y el enfermero lo fija, lo contiene contra el paladar y otro compañero lo fija. Sí o sí se necesitan mínimo 2 operadores. Lateral, deslizándolo hacia la glotis sin perder de vista la misma. El paso número 6 es estabilizar el tubo con la mano derecha y retirar con precaución el laringoscopio sin mover el tubo, verificando las líneas guía. En contexto de un paciente con menos de 60 latidos por minuto, son iniciar las compresiones torácicas, para lo cual se disponen de 2 técnicas. La primera es denominada la técnica del pulgar o del abrazo, en la que se usan los 2 pulgares para deprimir el tercio inferior del esternón, mientras que las manos rodean el torso y los dedos sostienen la columna vertebral. Bueno, fíjense el monitor, acá. Ahí rodean el torso y los dedos sostienen la columna. Miren el monitor, cambió, ¿no? ¿Qué empeoró de todos los parámetros? Frecuencia cardíaca. Bien, incluso la saturación está mejor. Pero la frecuencia cardíaca está en 42. Y este artefacto que hay acá debe tener que ver con el masaje. Por eso lo han masajeado, porque la frecuencia cardíaca bajó. Una vertebral. Esta es principalmente útil cuando la reanimación se está realizando con 2 reanimadores. Bueno, ahí yo les había dicho que era muy lento. ¿Se acuerdan cómo es el ritmo? ¿1, 2, ventilo? No. No, era 1, 2, así. Tac, tac, tac. 1, 2, 3, rápido. Espera. 1, 2, 3, ventilo. 1, 2, 3, ventilo. 1, 2, 3, ventilo. Bien. Rápida. Muy bien. Ahora es 100. Bien. 1, 2, 3, ventilo. 1, 2, 3, ventilo. Para llegar por lo menos a 100. La velocidad es esta. Como decir, 2 por segundo.
pero cuando yo combino con la ventilación, que siempre voy a combinar, es 1, 2, 3, ventilo, 1, 2, 3, ventilo, 1, 2, 3, ventilo. En el video lo están haciendo muy lento. La otra técnica es la de los 2 dedos, que consiste en usar las puntas del dedo mayor y el índice o del anular de una mano para comprimir el tercio inferior del esternón, mientras que la otra se usa para sostener la espalda del neonato. En cuanto a la frecuencia de las compresiones, siempre debe ir acompañado de ventilaciones con presión positiva, evitando realizar ambas maniobras simultáneamente. Por ello se deben sincronizar a razón de una ventilación después de cada 3 compresiones, para un total de 30 ventilaciones y 90 compresiones por minuto. Si la frecuencia cardíaca se encuentra sobre 60 latidos por minuto, se deben detener las compresiones y continuar administrando ventilaciones. Si transcurrido este tiempo no se logra aumentar la frecuencia cardíaca al menos por encima de 60 latidos por minuto, se debe proceder a la administración de medicamentos. El último procedimiento descrito en el algoritmo de reanimación neonatal consiste en la utilización de adrenalina. Está descrito que hasta el 99% de los neonatos mejora con las maniobras ya mencionadas. Sin embargo, siempre puede presentarse la excepción. La guía recomienda que si pasado 45 a 60 segundos de compresiones torácicas efectivas junto con ventilaciones y aún no se ha logrado subir la frecuencia cardíaca del neonato por encima de los 60 latidos por minuto, o en caso de asistolia, se debe iniciar manejo con adrenalina. La adrenalina se administra por vía intravenosa preferiblemente, en este caso por la vena umbilical empleando un catéter para la misma. El catéter umbilical debe ser de 3,5 a 4 French para menores de 3.500 gramos y de 5 French para mayores de 3.500. Para administrar el medicamento. ¿Cómo se llama eso que estaban ahí maniobrando recién? La llave de 3 vías. Llave de 3 vías. Muy bien. Para administrar el medicamento se debe diluir una ampolla en 9 mililitros de solución. La dosis empleada será de 0,1 mililitro por kilo a 0,3 mililitros. ¿Qué es lo que se canalizó acá? ¿Qué vaso sanguíneo? Una vena. La vena umbilical. No es la arteria. La vena umbilical. La vena es la que umbilical. entra al organismo del bebé. Las arterias son las que salen, son 2. Se introduce por la vena. Litro por kilo. Una vez pasada la adrenalina se debe administrar un flush de solución salina de 1 a 2 mililitros. Bueno, esto es lo que el otro día, no sé si charlábamos, ¿cuántos mililitros de paso después de la adrenalina? 1 o 2 mililitros. No se pasen con el volumen porque los neonatos son bastante lábiles al volumen. Que se haya administrado adrenalina no indica que cesen las compresiones torácicas. Estas se mantienen si la frecuencia cardíaca no se elevó por encima de 60 segundos con la primera administración. Ritmo, A los 3 minutos se debe revisar nuevamente los signos. Milagro. Milagro, miren este A los 3 monitor, minutos se debe precioso. revisar nuevamente los signos vitales La del frecuencia paciente para cardíaca. considerar una Bueno, nueva la aplicación de saturación no está adrenalina. muy joya, pero Las guías hablan de que el tiempo frecuencia máximo para la cardíaca subió. reanimación son de 10 minutos. Bueno, gente, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Dejar de compartir. Voy a terminar de grabar. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Fernanda pone aplausos. Qué grande. Por fin, buenísimo. Ay, bueno, me perdí los chats en el momento que iban hablando. ¿Alguien quiere hacer alguna preguntita? Sí, yo. Sí. Entonces la CO era entre 38, 40 y 42. 38 y 42. ¿Qué es CO? El carbono. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Bien. La presión de dióxido de carbono en la sangre es entre 38 y 42 milímetros de mercurio. Y la del oxígeno, 97, 100. Es normal, en neonato sabemos que se va acomodando a lo largo del tiempo. Y la frecuencia cardíaca de recién nacido, 120. Hasta 120, 130. Y el límite La saturación. No, la saturación depende del tiempo. Al minuto 65, después va mejorando, cosa que a los 5 minutos recién está rondando los 95%. Bueno, la semana que viene vamos a ver un video que habla de la circulación fetal.
¿La frecuencia respiratoria era entre 65 o no? ¿O anoté mal? La frecuencia respiratoria normal de un recién nacido, arriba de 40. Sí. Ah, arriba La de frecuencia 40. respiratoria, 65 está bien. Está un poquito taquipneico, pero está bien, los recién nacidos respiran rápido. Lo importante es ver el tiraje, el trabajo muscular que tienen. Cristian, ahora en este momento no puedo, pero podemos quedar para otro momento, o me mandás un mensajito para, así estoy tranquila y no te tengo acá conectada un rato. Y puede ser mañana, a ver, mañana es jueves. O si no, luego, ¿podés, Cristian? ¿Adentro de una hora más o menos? Listo, perfecto. S0 no sé si va ahí. 55 4869. No, el 0 no se me pasó con el enter. Bueno, listo, yo te mando un mensajito y coordinamos, a ver si me podés ayudar para ir subiendo las clases. Entonces, la semana que viene, gente, por favor, lean circulación fetal, circulación neonatal, es un tema complejito, pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. La doctora María Esther Castro también lo explica en sus teóricos, pero en el momento del nacimiento y la recepción es importante que entiendan ustedes cuáles son los cambios. Yo vi el video y mucho no entendí. ¿De dónde viste el video, Fernanda? ¿Del aula? Sí, profe, está subido. A ver, espera. Espera que voy a entrar al aula. Creo que me parece. ¿Es un video o es una clase teórica con texto? Está el video que es un video de, no me acuerdo de dónde, pero lo explica. Creo que de la primera unidad la profe subió un video de circulación fetal de YouTube. ¿Dice circulación fetal? Bueno, si no le pregunto a ella, para mirarlo, para ver si... Acá está. No, pero no es un video. A ver, circulación pulmonar fetal. Sí, es un video, perfecto. Bueno, lo voy a comparar con el otro que tengo yo, a ver cuál creo que es más fácil de explicar.